Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Hoy que estamos a 8 meses, poquito menos ya, de 8 meses para que empiece la Copa Mundial 2026 y concretamente a 8 meses de que México juegue su segundo partido de la Copa Mundial 2026 en casa, en Guadalajara, en el mismo estadio donde jugó ayer en contra de Ecuador. Y tendrá que mejorar mucho. Es verdad que hemos estado aquí durante cada ciclo mundialista. Son excepcionales los momentos y sería muy bueno tirar de la hemeroteca y revisar 8 meses antes de cada Copa Mundial qué se percibía de la selección y cuáles eran los pronósticos. Y la gran mayoría de las veces era México no va a pasar ni siquiera a la fase de grupos. En el 98 había un pesimismo terrible justificado por una gira en la que a México lo golea la selección de Noruega y un Wolfsburg recién ascendido a la Bundesliga. Les meten 5 goles cada uno al equipo de Manuel Lapuente, que acabó haciéndolo muy bien. O por lo menos cuando recordamos los que lo vimos, Francia 98, siempre lo hacemos esbozando una sonrisa. Y previo a Corea-Japón 2002, ni se diga, México tuvo que clasificar echando mano del Cruz Azul, que estaba bien en la Copa Libertadores, pero estaba prácticamente fuera de la Copa Mundial. Y en 2006 fue distinto, al contrario, hubo una euforia difícil de entender si no viviste esos momentos en los que la selección jugaba bien y la gente realmente creía que podía ser algo histórico. No pasó, pero eso fue excepcional porque 8 meses antes de Sudáfrica 2010 había mucho pesimismo, sobre todo por el grupo que le había tocado y con Francia y Uruguay y el local Sudáfrica nadie pensaba que México iba a avanzar y acabó avanzando. Y previo a 2014 ni hablar, México fue el último en meterse por la puerta de atrás, por la puerta de servicio a la Copa Mundial tras el repechaje contra Nueva Zelanda, gracias al gol previo de Graham Zusi. En fin, México acabó perdiendo como siempre y donde siempre, ante las circunstancias de siempre contra Países Bajos, pero emocionando, por lo menos en la fase de grupos. Y la otra excepción, ha habido 2 grandes excepciones durante todos estos mundiales modernos. Una excepción ha sido la euforia que había previo a 2006 y al final el mundial de 2006 fue como cualquier otro. Y el pesimismo, que era típico como de cualquier momento previo a Copa Mundial antes de Qatar 2024 Qatar 2022 con la diferencia que en Qatar 2022 los malos presentimientos sí que no solamente estaban justificados, sino que ahora sí, una vez que empezó y terminó el Mundial, le dieron la razón a ese pesimismo que había en torno al equipo dirigido por Tata Martino. Bueno, dicho lo anterior, estamos donde estábamos, donde hemos estado antes, y que la selección mexicana ahora mismo juegue basura no significa necesariamente que va a seguir jugando basura de aquí a los 8 meses en los que tendrá que mejorar mucho. Hoy México tiene un partido en el que, claro, tras perder 4-0 en contra de Colombia, cambia toda la alineación prácticamente, juega con los que tiene como centrales porque no tiene más, Vázquez y Montes, repite a Lira ante la ausencia de Edson Álvarez y cambia a los otros 8. Lo que además te hace pensar, bueno, México no tiene, por más que podemos intuir que hay jugadores a los que Javier Aguirre les tiene más confianza que a otros, México no tiene jugadores indiscutibles. México, salvo los 2 centrales, por descarte, realmente es que podría jugar cualquiera y no podríamos sorprendernos de que en el partido inaugural, ahora mismo, no juegue alguno que ahora mismo puede estar totalmente descartado y que puede ser que acabe jugando. Y al revés, no podemos decir un nombre que no sea Johan Vázquez o César Montes, que podamos estar 100% seguros que va a ser titular en la Copa Mundial. Eso, por supuesto que no es bueno. En contra de Ecuador fueron titulares Berterame y Quiñones. Y aquí
hay que hacer una reflexión profunda, porque jugar con dos futbolistas que no nacieron en México, no solo eso, sino dos futbolistas, porque Santiago Jiménez tampoco nació en México, ¿no? Pero no es que no nazcan en México, sino que no se desarrollaron como futbolistas en México. Llegaron después de formarse como futbolistas en otros países, lo hicieron bien en el fútbol mexicano y consiguieron, como cualquier otro ciudadano nacido en el extranjero, después de tiempo trabajando en el país, su carta de naturalización. Y para mí eso está perfecto. Lo avalo. Ahora, no podemos tener doble moral y censurar o reírnos de lo que hace Emiratos Árabes Unidos. Quien no lo tenga claro, Emiratos Árabes Unidos acaba de perder contra Qatar en un partido en el que no queda fuera de la Copa Mundial, pero pierde la posibilidad de avanzar de manera directa. Ahora tendrá que ir al repechaje. Y Emiratos Árabes Unidos tiene una selección de extranjeros, básicamente. Tiene muy pocos jugadores nacidos en el país y tiene a brasileños, portugueses, argentinos, sobre todo brasileños, que trajeron muy jóvenes a jugar, incluso a debutar algunos en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos, y esa es su selección. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que no son emiratíes, ¿no? Entonces, aquí no se trata de decir es que uno sí, pero dos ya no. O dos todavía sí, pero tres ya sería una exageración. Y es el problema de los naturalizados en México, que siempre se les va a ver con recelo y que el poner hoy, tras perder 4-0, a dos jugadores naturalizados en el 11, te habla, desgraciadamente, y no digo que esté bien, pero te habla del último recurso, de la desesperación de un técnico que venía siendo renuente, al menos en este proceso, a jugar con futbolistas naturalizados, ya sea porque no le gustan demasiado, porque pues, el mismo Javier Aguirre no tuvo ningún problema con Guille Franco, en absoluto, ¿no? Y de hecho, la selección que más ha gustado de México, no lo olvidemos, aquella selección de Ricardo Antonio Lavolpe, jugaba con dos naturalizados, con Ciña y con Guille Franco. Entonces, tampoco es algo nuevo jugar con más de uno. El asunto es ese, que se hace solamente en casos de emergencia, y es lo que yo no apruebo. En México, los comentaristas, los aficionados, se dividen en dos, salvo muy poquitas excepciones. Me considero yo una de las excepciones. y si conocen a otro, preséntenmelo, por favor. Pero hay dos tipos de visiones ante esto. Hay quien está en contra de los naturalizados, tajantemente, sin entender razones, y no les gusta. Y ya está, no le gusta que haya futbolistas naturalizados en la selección. Y hay otros que dicen, está bien, pero que tienen que marcar diferencias. Y esos son los que me repatean. No me gustan ninguno de los dos, pero entiendo más a aquellos que dentro de su visión no les gusta ver futbolistas que no crecieron en México y que adulteran a una selección mexicana desde el punto de vista romántico de que debe representar íntegramente a lo que es el país y en este caso concreto el desarrollo de su fútbol, ¿no? Jugadores que aprendieron a jugar en otro lugar. Obviamente que esto es una conversación casi sin fin, ¿no? Porque también podríamos hablar de gente que creció en otro lugar y que como nació en México hemos estado encantados de que sean parte de la selección nacional. Entonces hay no solamente doble, sino triple o cuádruple moral. Pero no quiero desviarme tampoco en el tema de los naturalizados porque ya está muy choteado, pero sí me parece relevante en este sentido, porque Javier Aguirre, desde que llegó, Jimmy Lozano en su anterior, en el proceso anterior, fue tajante, siempre se presentó ante los medios y ante la afición como un entrenador que no iba a recurrir a los naturalizados a menos de que marcaran diferencias, y eso es lo que yo no soporto, ¿no? Los seleccionados nacionales deben marcar diferencias, para eso son seleccionados nacionales. No porque nacieron en Tejupilco o porque nacieron en el barrio de La Boca. Son seleccionados nacionales y por lo tanto tienen que marcar diferencias. No me gusta que a Quiñones y a Berterame se les exija más
porque sí son mexicanos, pero tienen que mostrar que son mejores futbolistas que los mexicanos. Desde la visión de aquellos que consideran que deben los naturalizados marcar diferencias, ¿no? Los seleccionados nacionales deben marcar diferencias. Y luego es el tema de una relación que no es genuina, salvo excepciones, porque siempre habrá excepciones. Quizás Ciña era una de ellos. Ciña se naturaliza antes incluso de que pensara que podía ir a la selección nacional. Vivió mucho tiempo en México, ya sea porque así se lo pidió el Toluca o porque así lo sintió y tenía familia mexicana. Quizás Ciña sea una excepción y no digo que sea la única, pero por lo general va por los dos lados, ¿no? O sea, ni los mexicanos en general acabamos de ver a los naturalizados como 100% mexicanos, ni tampoco los naturalizados generalmente optan a la selección mexicana porque era su primera opción. Sabemos que no es así. Sabemos que dándole el beneficio de la duda a algunos, lo natural es que han sido futbolistas que querían jugar en su selección de nacimiento, se les pasaron los años y entonces, pues como el que quiere con una chava y cuando te das cuenta que esa chava ya la perdiste, güey, que juega en otra liga, pues entonces ya tienes a la otra, ¿no? Que te está esperando, que no está tan buena, que no estás enamorado, pero por lo menos vas a dormir calientito, ¿no? Perdonen a aquellos a los que no les guste esta analogía en estos tiempos, pero más o menos es así, ¿no? El tema de los futbolistas naturalizados, que generalmente va por los dos lados. Entonces, no acaba siendo una relación genuina entre afición, medios y naturalizados, y eso no está bien. A mí me encantaría que estuvieran plenamente integrados por las condiciones históricas y sociales de este país. Eso no va a pasar. Hay otros países en los que se tomará con mucha más naturalidad y no se pondrán a contar quiénes nacieron o quiénes no nacieron en el país. Estados Unidos, por ejemplo. Habrá quien sí lo haga, pero obviamente estamos generalizando, ¿no? Hay países que culturalmente pues entienden que eres del país de donde quieres ser, siempre y cuando cumplas los requisitos que te exige este país. Hay países que son muy laxos a la hora de darte la nacionalidad, dependiendo de a qué te dediques. Los franceses, por ejemplo, te dan el pasaporte si eres inmigrante, siempre y cuando juegues bien al fútbol, generalmente. Si no, te puedes pasar. Y lo digo por Camavinga, por ejemplo, no porque sea un cliché. Eduardo Camavinga es un chico 100% francés, porque creció en Francia, porque aunque no nació en Francia, se lo llevaron a los 2 años. Había crecido en sus 2 primeros años en un campo de refugiados. Logró su familia que mediante un programa pudieran emigrar a Francia. Crece en Francia. ¿Y saben cuándo le dan la nacionalidad? Después de 16 años o de 15 años. Pues cuando debuta, en la liga francesa como angoleño. Y cuando dicen, puta, este chico es un fenómeno. Hay que darle el pasaporte. Y a la semana aparece en la selección francesa. Eso es conveniencia, ¿no? No de Camavinga, sino del país. Por eso les digo que va por los dos lados. Y el caso de Emiratos Árabes, ni hablar. En Emiratos Árabes, el 10 o el 15% de la población nacieron en Emiratos. Todos los demás son extranjeros. Pero la gran mayoría de estos extranjeros son inmigrantes que han trabajado en la construcción de la economía del país y a los que no les dan los papeles, claramente. Pues no, se lo van a dar a unos cuantos, a aquellos futbolistas que saben que a la larga pues no pasa nada, ¿no? Si naturalizas a 6, 8, 10, 12 futbolistas a cambio de empezar a naturalizar a cualquier inmigrante que realmente se lo han ganado después de trabajar en el país durante años y años, y esos no les das los papeles. Pero bueno, eso es obviamente un tema en el que no voy a profundizar, pero que es muy evidente que los lugares donde no hay democracia quieren que se quede así, ¿no? Porque el momento en el que haya democracia, pues van a perder todos sus privilegios los emires y jeques y familias reales en general. Bueno, juegan entonces Berterame y Quiñones. Y ahí ya empieza a haber una desconexión, ¿no? Por lo menos por esa conveniencia con la que se le ve al naturalizado. Si mete goles, perfecto. Si no mete goles, entonces hay que poner a uno es decir, para acabar con el tema de
dos tipos de mexicanos, ¿no? Les decía, uno es aquel que dice, a mí no me gustan, y ahora sí. El otro es, sí, pero que marque diferencias. Y siempre y cuando en esa posición no haya alguien mejor nacido en México. Eso está muy mal. Eso está muy mal. No tienen por qué ocupar el lugar solamente si no hay alguien mejor. Pero así es, y así funciona. Y el hecho de ver a Berterame y Quiñones hoy es porque Javier Aguirre, al menos tras el partido de Colombia, y mientras está viendo quiénes chingados son los 9 jugadores que van a acompañar a Montes y a Vázquez en el 11 inicial, pues a pesar de haber sido muy renuente a convocar a los dos juntos, siquiera, o convocaba a uno o convocaba al otro, por lo menos al principio, porque es un tipo muy inteligente y sabe lo que genera aquí, ¿no? El tema de los naturalizados. Entonces, ahora sí ya casi que nadie se quiere ni dar cuenta, ¿no? Pero eso debería de pasar. No tendrías que recurrir a los naturalizados solamente porque estás desesperado y porque pues, a ver si con ellos pueden cambiar las cosas, porque generalmente no van a cambiar, ¿no? Por lo mismo, porque aquellos futbolistas argentinos o colombianos que podrían cambiar la dinámica de la selección nacional porque son muy buenos, ¿qué creen? Juegan en Argentina y en Colombia, ¿no? Son muy buenos, por lo tanto juegan en Argentina y Colombia. Entonces, va por ahí, ¿no? Este tema que no funciona. Por algo, generalmente no funciona el asunto de los jugadores naturalizados en México, porque nunca son futbolistas a los que se les acepte al 100%. Entonces, hoy juegan ante los problemas que tiene la selección. Ábrase en caso de emergencia, pon a los dos a ver qué pasa. Así como terminó el partido México con Berterame y con Quiñones en contra de Colombia. Hoy son titulares. Y todo era una presión tremenda en contra de la selección, ¿no? Tenía que demostrar. Y el partido contra Ecuador no podía empezar mejor. Si hubieras escrito un guión para Javier Aguirre, así a la medida, uno hasta aquellos teóricos de la conspiración que abundan, estoy seguro que más de uno dijo, no, Ecuador está vendido. No pueden fallar así en ese error inicial en el que comprometen la salida de balón. Está muy bien en la presión México, consigue el 1-0 y México tiene en solamente 3 minutos la oportunidad de dar la vuelta a toda la basura que se le acumuló a lo largo de los días, sobre todo si tomamos en cuenta ya no todo lo que pasó antes, sino los 4 goles que te metió Colombia, ¿no? Qué mejor que ir ganando 1-0 en una jugada en la que presiona muy bien Eric Sánchez y en donde aparece, sí, por supuesto, Berterame para marcar el gol, el 1-0. ¿Qué pasa después? Pues que México devuelve el favor, ¿no? Primero, los regalos del fútbol hay que abrirlos. Eso es lo más importante porque ¿cuántas veces no hemos visto regalitos como el de Ecuador en la salida de balón? Un error forzado a medias, ¿no? Porque el pase ya es comprometido al defensa, porque va y presiona muy bien el Chucky Lozano, creo que es, Eric Sánchez, recupera la pelota, se la dejan a Berterame y Berterame, una vez que recibe el regalo, lo abre, ¿no? Hay muchas veces que no abren los regalos los futbolistas, sobre todo cuando están fríos y el partido está iniciando. Berterame lo hace muy bien, pero ¿qué pasó después? Que devolvieron el maldito regalo, ¿no? A mí lo que me encanta de Amazon, aquí por lo menos en Estados Unidos es muy fácil, pides algo, no te gusta, o lo usas, aquí entre nos, lo haces una vez, lo regresas y nadie te pregunta nada. Me parece maravilloso, me encanta, si quieren que sea cínicamente sincero. Y aquí en México fue como devolviendo, ¿no? Recibió el paquete de Amazon y dijo, no, gracias, no lo quiero, y eso que le salió gratis, ¿no? Lo regalaron. Devuelto el error, ¿no? El error de Ecuador, muy similar, Luis Romo se equivoca, y el penal del portero sobre Ener Valencia, ¿no? Me parece que fue, era muy evidente. Entonces, vemos un partido que a partir de ahí México no juega mal, honestamente, el primer tiempo. O sea, el primer tiempo creo que México lo hace moderadamente bien. No creo que haya sido nada sensacional, ni mucho menos. Pero estoy diciendo esto mientras trato de ver las estadísticas del primer tiempo para respaldar lo que
lo que vi, ¿no? Pero después de ese penal cometido por Tala Rangel, no es que se haya caído México. Les digo, en el primer tiempo tuvo el doble de disparos, tuvo más la pelota, tuvo sus oportunidades de gol, tuvo un porcentaje de acierto de pases similar, 83% contra 81% de Ecuador, y al final fue un partido más o menos parejo, como fue más o menos parejo el primer tiempo en contra de Colombia. El problema vuelve a ser el segundo tiempo, aunque esta vez no fue tan desastroso y Colombia no te acaba metiendo, Ecuador no te acaba metiendo los 4 goles que sí Colombia, porque Ecuador lo que tiene es solidez defensiva. En ataque, Ecuador no tiene para hacerte 4 goles. Pero sí, en el segundo tiempo la selección se cae claramente y el que empieza a tener más pelota es Ecuador, el que tiene más disparos, 3 contra 1, es Ecuador. En precisión mantienen más o menos lo mismo, pero más allá de las estadísticas, la verdad es que los números no corresponden tanto a las sensaciones. En el segundo tiempo sí que México se fue apagando, se fue diluyendo, se fue haciendo más pequeñito y dependiendo de que el partido se alargue y que no pase nada, ¿no? México, lo peor de todo, y a ver, puedo entender después de haber perdido 4-0 contra Colombia, pero a ver, México está en casa, México está a 8 meses de la Copa Mundial, ¿y qué hace México jugando este partido en casa, entre comillas en casa, porque tengo cosas que decir y muchas sobre la afición en este partido, pero no les voy a dar tanto protagonismo, los voy a dejar para el final. Pero bueno, jugando en casa, México se ha por bien servido con el empate. Y el que busca en todo caso el resultado, tampoco con demasiado ahínco, pero quien lo busca más es Ecuador en el segundo tiempo, ¿no? Y eso, pues, no es lo ideal, claramente. No debería pasar. Hablaba de Berterame y de Quiñones. No juegan mal. La verdad es que no juegan mal. El peor de los 3 acaba siendo Irving Lozano, de los 3 atacantes, o si se quiere llamar atacantes al 4-2-3-1 de Javier Aguirre, ¿no? Con Quiñones muy sacrificado. Berterame, poquito menos, pero futbolistas que jugaron bien en general. No así el Chucky Lozano. Chucky Lozano, pues Chucky Lozano no está para jugar en la selección nacional, honestamente, ¿no? Vamos a ver otra vez lo de Chucky Lozano en este partido, solo para respaldar o tratar de respaldar lo que vi. Igual me equivoco, ¿no? Pero les decía, o sea, Quiñones con su sacrificio, Berterame con su movilidad, por fuera jugó Irving Lozano por el otro lado. Mira, 13 pases, los 13 correctos, eso está bien, pero ¿cuál fue un pase en el que penetrara, en el que buscara agresivamente a un compañero? Díganme si recuerdan algo, porque yo no. Disparos 2, ninguno fue a portería. 2 contribuciones defensivas, tocó 27 balones, pasó 5 veces el balón, o sea, se entró 2 veces, se entró 5 veces y 2 veces fueron correctos. En general muy pobre, no tan pobre, creo que las estadísticas que quería que me respaldaran, pues tampoco son nada sensacionales, pero no son tan desastrosas como esperaba, ¿no? Esperaba leer estadísticas mucho peores, pero bueno, entonces volvamos a la percepción. La percepción es que Chucky Lozano, pues no está ya para jugar en la selección, a pesar de que es un futbolista que fue muy bueno y que está en una edad en la que debería seguir siendo muy bueno. Pero otro ejemplo de la crisis por la que atraviesa el fútbol mexicano y la selección nacional en concreto, es que recurre ya no solamente a jugadores como Quiñones y como Berterame, que eso lo viene haciendo en cada ciclo mundialista. A veces 1, a veces es 2, rara vez no es ningún futbolista el que siendo naturalizado acaba yendo al mundial. Generalmente es 1 o 2. Aquí hay 2 y por ahora, y eso no es nuevo. Sí es más o menos nuevo que los 2 sean titulares en este partido, porque no había pasado hacía mucho desde tiempos que ya citamos, ¿no? Entonces, lo que también es nuevo y lo que también habla de la crisis y desesperación y medidas extremas de un técnico o de varios técnicos que no habían recurrido a ello es llamar a un jugador de la MLS, un jugador que regresó de Europa a la MLS. Otra cosa es un jugador estadounidense o México-americano
que creció en la MLS. Eso es diferente, obviamente, ¿no? Pero salvo excepciones muy contadas, muy contadas, Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, es otro nivel, ¿no? Cuando se fue a Chicago Fire. Pero, y además se fue en edad, en plenitud. Pero salvo eso, estamos hablando de que cada jugador que ha regresado de Europa a la MLS ha dejado claro que el fútbol ha dejado de ser su prioridad. Que están semi-retirados, que siguen jugando pues porque obviamente están todavía en edad de jugar y les ofrecen un gran contrato, pero renuncian a la competencia que les ofrece el fútbol europeo. Estoy hablando de muchos, pero bueno, Chicharito, Héctor Herrera, Carlos Vela. Quizás el caso de Chicharito porque ya no había equipos en Europa que lo quisieran, ¿no? Pero Héctor Herrera y Carlos Vela era distinto. Y aunque también el tema de Carlos Vela es distinto, y aunque también el de Chicharito Hernández tuvo cosas que van mucho más allá de su rendimiento en la MLS, la norma ha sido futbolista que renuncia a Europa para llegar a la MLS, futbolista que automáticamente, de manera tácita, está renunciando a la selección nacional. Y eso es lo que hizo Chucky Lozano. Y a lo largo de estos meses que han pasado desde que dejó el fútbol europeo, pues ha dejado de ser convocado en varias ocasiones. Ahora lo es, hoy es titular y confirmamos que si en su plenitud, más allá de ese gol que nunca olvidaremos en contra de Alemania en 2018, ¿cuánto tiempo ha pasado desde aquello? Y cómo visualizábamos, ¿no? a Chucky Lozano 8 años después y la triste realidad del Chucky Lozano de 30 años cuando era tan prometedor en 22 años, ¿no? Pero salvo momentos, y no es por falta de ganas, porque el compromiso de Chucky Lozano, a diferencia de otros jugadores muy talentosos como quizás Tecatito Corona en selección, creo que está fuera de duda. Es un tipo que se la rifó siempre, pero al que no le alcanzó ni siquiera en su plenitud con la selección nacional, y pues ahora que está muy lejos de su plenitud, pues claramente tampoco le alcanza, pero la selección mexicana pues no tiene ya a dónde voltear. Hoy enfrentaba a una selección ecuatoriana que había recibido un gol en 11 partidos. Una selección ecuatoriana que no jugaba un amistoso desde junio de 2024. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Desde entonces ha jugado partidos de Copa América, partidos eliminatorios y 0 amistosos hasta esta fecha FIFA. Un gol en 11 partidos. ¿Saben contra quién? Contra Venezuela. ¿Y saben en qué minuto? En el 91. Un gol de Cádiz cuando iba ganando 2-0 Ecuador. Mete Venezuela al minuto 91 el gol que acaba siendo el gol de la honra. Y solo ese gol en los últimos 11 partidos oficiales para la selección ecuatoriana, que claro, luego ves que los jugadores que tiene y entiendes, ¿no? la estadística. Tienes a William Pacho del Paris Saint-Germain. Tienes a Piero Hincapié del Arsenal. Tienes a Ordóñez, por ahora jugador del Brugge, que no es poca cosa. El Brugge es un equipo de élite en Europa, en la Champions. No es súper élite como el Arsenal o como el Paris Saint-Germain, obviamente, pero está en un tercer escalón europeo que no está mal, y además no por mucho tiempo. Ordóñez, en lo que acabo este podcast, ya habrá fichado por un equipo importante de una liga importante. Es cuestión de tiempo. Como Estupiñán, que ahora está en el Milan, ¿no? El lateral izquierdo que llegó en lugar de Teo Hernández. Entonces, claro, con esos jugadores que son de super élite, pues comparas a México y dices, puta, ¿cómo podemos? Y no hablé de Moy Caicedo, Claro, Hincapié no fue convocado, Moy Caicedo no fue convocado, Estupiñán está lesionado, sí que estaban Pacho y Ordóñez, pero agrégales a uno de los mejores contenciones del mundo, para muchos el mejor, estadísticamente el que más balones recupera por partido, ¿no? Entonces, y además muy joven todavía, un fenómeno, Moy Caicedo. Entonces, comparas lo que tiene Ecuador con lo que tiene México y dices, puta, pues, ¿qué tanto le podemos exigir a México contra Ecuador más allá de las bajas de un equipo y de otro, ¿no? Pues unos tienen a Pacho, a Hincapié, a Ordóñez de centrales, y nosotros tenemos a Johan Vázquez. Y párale de contar, ¿no? Y a Montes, que lo ponemos pues porque tampoco hay un tercero, ¿no? Pero no hay comparación. Y ellos tienen a Estupiñán y nosotros tenemos a Chávez, que a mí me gusta muchísimo. Pero bueno, primero que sea titular en el AZ Alkmaar, ¿no? Ojalá pronto. A mí me gusta mucho. Insisto,
en el fútbol mexicano lo llevaron, y es lo que no entiendo de un equipo como Chivas, ¿no? Chivas debería apostar por futbolistas mucho antes y al final, pues, acaban, los que acaban teniendo cierta regularidad, lo hacen hasta los 21 o 22 años. Por lo menos dio el salto a Europa, ojalá no haya sido demasiado tarde, pero de todas formas, de aquí a que acabe, si es que acaba, en un equipo como el Milan, como está el lateral izquierdo de Ecuador, pues no será en 8 meses, ¿verdad? Evidentemente no será de aquí a 8 meses. Entonces, en el resto sí están parejos, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir, es que puta, Ecuador es una selección que está bien en esas posiciones del campo, ¿no? Los centrales, el lateral izquierdo, el contención, tienen súper élite. En el resto estamos parejos. Ener Valencia y Raúl Jiménez. 2 delanteros buenos, veteranos. Evidentemente Raúl Jiménez no estaba disponible para este encuentro. Tampoco es que hubiera sido gran diferencia. Lo fue, ojo, contra Estados Unidos. Eso no hay que olvidarlo. Raúl Jiménez todavía ha tenido actuaciones en partidos muy malos de la selección, en donde se ha echado el equipo a la espalda. No olvidemos el factor Raúl Jiménez, aunque la edad, las lesiones, la poca regularidad que va a tener, creo yo, esta temporada en el Fulham, pues no nos invitan a ser muy optimistas y mucho menos a que todas las esperanzas de México estén depositadas en Raúl Jiménez. Ahí está la gran diferencia con Ecuador, ¿no? Ener Valencia, siendo un jugador más histórico para Ecuador que lo que es Raúl Jiménez para México, ¿no? Ener Valencia, la cantidad de goles que ha hecho en mundiales, ningún mexicano ha logrado esa cantidad de goles. En mundiales distintos, además, es ídolo total Ener Valencia. Pero bueno, creo que es comparable. Ecuador, lejos de depender de Ener Valencia, tiene otras fortalezas. Le gustaría tener muchos más argumentos de ataque para que Ener Valencia no siguiera siendo el delantero, ¿no? También tiene problemas Ecuador, no lo vamos a ocultar. No vamos a decir que en todas las líneas es superior a México, porque no lo es. Pero sí, si seguimos comparando, pues sí, Ener y Raúl están parejos. Kendry Páez y Gilberto Mora, vamos a ver quién llega más lejos, pero los dos son promesas del fútbol internacional. Hoy vimos a Kendry Páez, a Gil Mora se le extrañó. De todas formas, Gil Mora tiene 2 años de desarrollo todavía antes de tener la edad de Kendry Páez. Nunca va a tener la edad de Kendry Páez, evidentemente, pero saben a lo que me refiero. Jeremy Sarmiento y Alexis Vega, también futbolistas muy, muy talentosos que se están quedando. En este caso al revés, Alexis Vega ya es mucho mayor que Jeremy Sarmiento. Sarmiento ahora está en la Cremonese y va apagando sus velitas como un futbolista que parecía iba a llegar mucho más lejos, pero tiene 23 años, ¿no? Me parece, a diferencia de los 27 que tiene Alexis Vega. Ahí está parejo también. Ninguno de los dos equipos tiene portero, un portero notable por lo menos. Delanteros, pues ya dijimos, ahí México tiene una ventaja porque por lo menos tiene a Santi Jiménez, que quieras o no, jugar en el Milan, aunque no metas goles, no te lo regala nadie, y ahí está. Pero en general, México y Ecuador, en todas las líneas que no sean las primordiales, ¿no? O en este caso la defensa y el medio de contención, pues están parejos, ¿no? No podemos comparar a Moy Caicedo con Edson Álvarez, ¿no? Ni la mejor versión de Edson Álvarez, la que quieran, seguramente con el Ajax en su mejor temporada, la puedes comparar con lo que es Moy Caicedo, ¿no? Pertenecen a mundos distintos, como Johan Vázquez, por destacado que sea, no lo puedes comparar para nada con Pacho, ¿no? Ni siquiera con Hincapié y quizás tampoco con Ordóñez. Entonces, bueno, replicaste el error de Ecuador, ¿no? Al final le tocó a México cometer un error en los pies de Luis Romo, el penal que comete Talarrangel, anota Ecuador, y a partir de ahí, pues México se conforma con el empate. Ese es el resumen básico del partido, tampoco hubo mucho más. Destacar a Eric Sánchez, sí, pero ¿qué pasa con Eric Sánchez? Es que los futbolistas mexicanos, el gran problema de los futbolistas mexicanos es que tienen sus momentitos que son muy pasajeros, ¿no? Este jugador que tiene una buena temporada y que luego no cumple con el listón que él mismo se puso, ¿no? Se les conoce como los One Hit Wonders. Aquí ni siquiera One Hit Wonders llegan, ¿no? Son Half Hit Wonders, ¿no? Un poquito, una estrofa de una canción que pegó, pues ni siquiera es que la canción haya pegado, ¿no? El jugador de moda fue Luis Romo y vaya que era Dios en aquel Cruz Azul campeón. Tenía una pinta extraordinaria Luis Romo. ¿Y dónde se quedó? Y no lo digo por el pase que falla hoy.
sino en general. Obviamente Luis Romo, siendo todavía seleccionado nacional, pues es una figura muy discutida y con razón, porque tiene altibajos y porque más allá de esos altibajos nunca replicó esos 6 meses o ese año y medio, si queremos ser muy generosos, porque ya en Querétaro venía haciéndolo muy bien, solo que sin reflectores, ¿no? Antes de irse a Cruz Azul en su primera etapa. Pero bueno, Luis Romo, Sebastián Córdoba, ¿no? ¿Qué tal esos comentarios de Sebastián Córdoba? Es que no hay ningún jugador en el mundo que le pegue con la derecha y con la izquierda con la calidad de Sebastián Córdoba. ¿Cuántas veces escuchamos eso? ¿Y qué pasó con Sebastián Córdoba? ¿Cuántas ilusiones había? Y qué bien anduvo durante unos meses, ¿no? Y ahí se quedó. Y el Chino Huerta, por hablar de alguien más reciente, Chino Huerta, cada partido que jugaba con la selección nacional, partido en el que, vamos, tampoco es que metía 3 goles, tampoco era Lamine Yamal, pero se sentía un jugador diferente, un jugador con hambre, un jugador desequilibrante, un jugador de selección nacional, que independientemente de lo que hiciera con su equipo, en este caso eran los Pumas, luego se va al Anderlecht y está la sensación de que, mira, va por el buen camino, se va un poquito tarde al fútbol europeo, pero bueno, está bien. Y desde entonces, pues ni se consolida en el Anderlecht. Está bien, se fue hace ni un año, se fue en el mercado de invierno. También no hay que ser tan drásticos, pero cuando te vas a la edad del Chino Huerta, 23, 24 años, ya no hay tanto tiempo, ¿no? Y ahora en selección nacional, en lugar de ver a un Chino Huerta que vuele, impulsado por el nivel de entrenar con futbolistas tan buenos en su equipo y disputar con algunos de los mejores prospectos del fútbol europeo, porque la Liga de Bélgica es un buen semillero y hay que ver jugar en la Champions League al Brugge, ya mencionado, al equipo de Ordóñez y al Unión Saint-Gilloise, realmente con carencias como para competir de tú a tú contra equipos top, pero realmente tienen buenos jugadores y juegan con mucha dinámica. Y al Chino Huerta no le está alcanzando. A veces titular, a veces mete gol, a veces mete pases a gol, pero no está teniendo la consistencia que uno esperaría de un jugador que otra vez todo pinta que así como Córdoba, así como Romo, ahí se fue quedando, ¿no? Luis Chávez, por ejemplo. Luis Chávez, sin ser joven, al contrario, llegando a selección nacional ya bastante grande y haciéndolo muy bien, siendo lo único rescatable quizás en el Mundial de Qatar y haciendo las cosas como uno quiere, ¿no? Yéndose al fútbol europeo, a donde sea. Bueno, es que se fue al fútbol de Rusia, justo ahora que Rusia está totalmente separada del resto del mundo, ¿no? Entonces no hay manera de saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, igual que César Montes, ¿no? Hay que confiar que está en un nivel mejor que el de la Liga MX, entrenando con gente más competitiva y más allá del nivel general de la Liga rusa o la griega en el caso de Orbelín, siempre hemos reclamado eso, ¿no? Que los jugadores se vayan a donde sea. Y tienes a Orbelín en Grecia, y tienes a Huerta en Bélgica, y tienes a 2 jugadores en el fútbol ruso, a Montes y a Chávez, y llegan con la selección y no se ve que realmente estén en otro nivel, que hayan mejorado mucho en el fútbol europeo. Y sí, por ratito, o sea, Luis Chávez, cuando se va, pues parece que Luis Chávez, de hecho lo es el jugador más importante de la selección, porque así lo había sido en el Mundial de Qatar, pero se fue diluyendo y ahora pues ni quien se acuerde de Luis Chávez, ¿no? Y los hombres de ahora son Marcel Ruiz, que ojalá no sea uno más, pero tiene toda la pinta que... Ojalá me arrepiente lo que voy a decir. Ojalá me arrepiente lo que voy a decir, porque si hay alguien que ha apostado por Marcel Ruiz, no de hace 1, ni hace 2, ni hace 3, sino hace por lo menos 5 años, cuando estaba en el Querétaro. Incondicional de Marcel Ruiz. Pero da la sensación que también ya vimos lo mejor de Marcel Ruiz. Tiene 24 años, espectacular ahora mismo en el Toluca. En la selección, pues de repente da un buen partido, pero después te saca de onda. Y lo que dije en el capítulo anterior de Me Quiero Volver Chango, ¿no? Las dudas de ¿realmente pudo haber sido al Ipswich Town y no quiso? ¿Realmente pudo haber sido al Palmeiras y decidió quedarse en Toluca? Pues ya está, ya valió madres, ¿no? No necesitamos saber más del techo de Marcel Ruiz. Entonces, ahora todavía le queda un poquitito de cuerda como el jugador de moda, pero ya se le está acabando. Y ahora como que Eric Sánchez vuelve a hacerlo. No es que Eric Sánchez, el chiquito Sánchez, por primera vez se hable de él. Hoy creo yo, sin ver los medios, pero me imagino, ¿no? Conociendo a los medios y tras ver el partido, que se estará hablando muy bien de Eric Sánchez, de manera justificada además. Pero es el tema, ¿no? Bueno, apareció otra vez. Ya nos habíamos olvidado un poquito de él, sí, en el América él la lleva, pero pasan los meses y sigue siendo un jugador inconsistente, ¿no? Sigue siendo un jugador que hasta que demuestre lo contrario fue un half-hit wonder
y a ver si aquí no vuelve a ser otro half-hit wonder, pero nada nos garantiza que el nivel que ahora tiene, o que mostró en contra Ecuador, le va a alcanzar de aquí a 8 meses, ¿no? Ese es el problema que tiene el fútbol mexicano a mediano y a largo plazo. Por lo demás, la selección mexicana, ahora sí, termino con el tema de la localía. Hoy México juega de local y dices, ¿qué pedo? O sea, ¿para qué van al partido? Porque, a ver, si vas a apoyar a la selección nacional porque te gusta, entonces no esperes que de un día a otro jueguen bien, porque no va a pasar. Vas a ir, los vas a apoyar de manera incondicional, o mejor no vayas, porque además, si te interesa la selección, la única manera en la que el fútbol mexicano va a mejorar no es si le pitas a la selección, a tus jugadores, y muestras tu disconformidad una vez que ya pagaste tu boleto y consumiste en el estadio tanto como para acabarle gritando puto a tu propio portero. Eso no funciona así. Le estás dando a los directivos lo que quieren, que es seguir haciendo negocio. La única manera en la que el fútbol mexicano podría cambiar, o por lo menos intentar una fórmula distinta, a ver si sirve o no sirve, es dejando el estadio en partidos como el de ayer vacío. Y claro, primero la tribuna pues no está a reventar, está bien. Lo que no me gusta es que se quede a medias, ¿no? Yo preferiría ver un estadio realmente, no voy a pedirlo totalmente vacío, pero sí semi vacío, a un estadio así como semilleno. O sea, sí, para empezar, ¿no? Un estadio que va a recibir a la selección mexicana, que no es donde juega habitualmente, que ahora mismo mientras está en obras el estadio donde suele jugar la selección mexicana, y bueno, están jugando en Guadalajara, pues contra una selección además muy competitiva como Ecuador, pues una de dos, o se llena, porque vas a apoyar a la selección mexicana, y porque no es un espectáculo que puedas ver de manera habitual, o es un desastre de entrada para dar un mensaje, ¿no? Ahí está el mensaje de que la afición ya no se chupa el dedo. Pero hacerlo a medias, ¿no? El sí, puta, pues al final se fue poblando la tribuna y casi parecía un lleno, a diferencia del inicio que estaban las cabeceras básicamente vacías. Eso ya no me gustó. O sea, ya de inicio, la asistencia, insisto, hubiera preferido que fuera muy, muy, muy pobre. En segundo lugar, hubiera preferido que se llene, un estadio que, independientemente del nivel de la selección, demuestre que es fiel y que ante las dudas que hay sobre la localía de México en casa, ¿no? Porque los resultados han dejado de ser lo que eran y porque los jugadores cada vez se quejan más de las circunstancias del Estadio Azteca y de la altura y de muchos factores, pues bueno, mientras lo están reconstruyendo, una buena oportunidad para Guadalajara es decir, mira, nosotros podemos ser sede de la selección porque la apoyamos a muerte, porque aprovechamos que México ya, la Ciudad de México, no es lo que era como local, y obviamente a los regios, honestamente, sí, un poquito les interesa. A los regios les gusta el deporte en general, entonces te llenan lo que sea. Pero ellos son de Tigres y de Rayados. Si juega la selección, pues también ahí medio van a apoyar, pero ellos son Tigres y Rayados, ¿no? Entonces era una buena oportunidad. Estos partidos han sido una buena oportunidad. Los pocos que no se han jugado en Estados Unidos para la afición de Guadalajara. Y entonces los que van, pues, si no les gusta lo que están viendo, porque a nadie nos gusta, creo que a muy pocos que no sean familiares, y supongo que a la gran mayoría de los familiares tampoco les gusta ver a esta selección mexicana. Pero si no te gusta, no vayas de inicio. No sé, porque tampoco es una sorpresa el mal rendimiento o lo mal que está jugando esta selección. No iba a jugar de repente, ¿no? Por generación de fútbol espontánea bien. Entonces ya cuando vas y apuestas lo que sea, lo que te haya costado el boleto por ver a la selección mexicana, pues no puedes exigir que sea Frank Sinatra, ¿no? O que sea Luis Miguel en su mejor época. Vas a lo que vas, y si Luis Miguel ya no canta como antes, pues no lo vas a buchear, ¿no? O mejor ya no vayas. Insisto, o sea, no tienes a huevo que ir, ¿no? Si ya dejó de ser lo que era, si en algún momento te gustó y ahora no te gusta, no vayas, pero si vas a ir, compórtate, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? Pues no sé si lo notaron, no sé si en México, en las transmisiones, hayan hecho eco de eso. Yo creo que era bastante evidente,
Pero Quiñones tenía la pelota, lo abucheaban. Sí, pues claro, era jugador del Atlas, ¿no? ¿Cómo no lo iban a abuchear en Guadalajara con una afición mayoritaria de las Chivas en el estadio de las Chivas? Y además acabó en el América. Chiquito Sánchez, menos, pero pues es del América también. Se llevó sus abucheos, pero lo que pasa es que sí jugó bien, ¿no? Chino Huerta cuando entró de cambio, puta, es que sí, no solamente no les gustan los del Atlas, no les gustan los del América, tampoco les gustan los que estuvieron en Chivas y se fueron, y sobre todo porque fallaron un penal muy importante, y Huerta también se llevó abucheos. Y Santi Jiménez también se llevó abucheos porque no da una. Ya de inicio, sin siquiera darles el beneficio de la duda. ¿A qué vas? Y después la frustración típica, ¿no? de acabar con este grito tan polémico que pasan los años y no se radica sobre tu propio portero, ¿no? Como diciendo, pues ya, güey, ¿no? Ya gastamos, ya estuvimos aquí, ya el partido estuvo malísimo, por lo menos vamos a echar desmadre y vamos a decirle puto a nuestro portero. Entonces, y no es algo de la afición de Guadalajara, ojo, es algo que yo he estado en el Estadio Azteca atónito de ver cómo en el primer tiempo, o sea, sin siquiera esperarse al segundo, la gente le coreaba oles a Jamaica. Jamaica que no podía dar ni 3 pases seguidos, pues de repente dio 4 y la gente ya empezó con ole, ole. Entonces, es un tema que pocos jugadores o ninguno se atreve a puntualizar. Otra cosa es que lo piensen, que no lo piensen o que no lo digan en privado, pero claro que lo sienten. Es un tema que a los comentaristas en general pues no les conviene echarse al público encima. Tampoco lo van a decir. Pero yo siempre lo he dicho y no tengo ningún problema, porque además no generalizo, no digo que sean todos, simplemente digo que son la mayoría. Tenemos en el fútbol mexicano una mediocridad que permea todo. Son mediocres los futbolistas en general, son mediocres los entrenadores mexicanos en general, son mediocres los árbitros en general, son mediocres somos mediocres los comentaristas deportivos en general, y es mediocre la afición en general. Todos. Que claro, que luego quizás puedas destacar a 2 de cada 10, sin duda. Pero es eso, ¿no? Es a lo mucho, dependiendo del gremio de futbolistas, de entrenadores, de comentaristas, de árbitros o de aficionados, lo normal es que por ahí es un 20% puedes destacar, un 80% son basura. O en el mejor de los casos, no hacen ningún bien. No hacen bien su trabajo. Ya sea el de entrenar, el de jugar al fútbol, el de analizar, el de arbitrar o el de apoyar. Cada quien que le quede el saco, si es parte de ese 80%. Y si eres del 20%, pues creo que me tienes que dar la razón, ¿no? Es así. Entonces, el tener a gente, a una mayoría de gente que se consuela en el estadio diciendo, mira, estos están más güeyes que nosotros, este güey, ¿no? Casi van al estadio en lugar de apoyar como terapia para poder canalizar sus frustraciones y creer que los que están en la cancha son más pendejos que él, ¿no? O por lo menos él no está solo en el mundo, ¿no? Si lo pendejean en la oficina, mira, los jugadores también, les toca que los pendejen porque él está ahora en una zona privilegiada en el estadio, ¿no? Siento que es así, siento que la afición en general es así en Guadalajara, en muchas plazas, en general la afición mexicana, que tiene mucho reconocimiento, porque ni duda cabe, apoya, entre comillas, a la selección. No significa que apoye, pero viaja, le gusta el desmadre, le gusta ponerse la camiseta, le gusta, e insisto, hay de todo, pero en general, pues es una afición que se voltea muy fácilmente y que canaliza sus frustraciones personales en contra de la selección a la menor provocación, y que en general cree que tiene derecho a tener una mejor selección, solamente porque por números México no tiene comparación, prácticamente, ¿no? La cantidad de mexicanos y mexicanoamericanos que ven a la selección, que consumen a la selección en televisión o en los estadios y particularmente en los mundiales es increíble, ¿no? Pero eso lo hace una afición numerosa, no una buena afición. Y México
hoy comprueba una vez más que no tiene una buena afición, ¿no? Si la afición de Chivas empieza a abuchear a los del Atlas, a los del América, a los que se fueron de Chivas y a los que andan mal, puta, pues entonces ¿a quién van a aplaudir? ¿A qué fueron? ¿No? ¿A qué diablos fueron? Eso fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Porque nosotros siempre era, o yo, por lo menos dentro de mi inocencia, siempre era como, TV Azteca es el equipo de deportes, no va a criticar por sistema a la selección, simplemente va a ser objetivo. No tenemos por qué apoyar la